asmática, pues mi medicamento que voy a estar indicando, prescribiendo, ¿verdad? En mi tratamiento médico es un agonista adrenérgico beta 2. ¿Por qué? Porque el simpático con noradrenalina en el receptor beta 2 es quien produce la broncodilatación. Ahora, en el parasimpático, con su neurotransmisor, que ya sabemos que es acetilcolina, el receptor que expresa el músculo liso bronquial es el M3. Recuerden que hay 5 isoformas, aquí es el M3, al miocardio le tocó M2, ¿verdad? Y el efecto es aquí en el M3 es broncoconstricción. Acuérdense que si hay doble inervación es el efecto contrario, ¿verdad? Y finalmente yo les comentaba, en relación al simpático, los bronquios también expresan receptor alfa 1, pero no exactamente el músculo liso bronquial. Quien expresa el receptor alfa 1 adrenérgico es el músculo liso de los vasos bronquiales. Y entonces, ¿qué efecto va a haber ahí cuando damos un agonista adrenérgico alfa 1 sobre bronquios? El efecto no va a ser broncodilatación, porque ahí no está el receptor alfa 1, está en los vasos sanguíneos. Entonces el efecto ahí va a ser vasoconstricción. Y ese efecto, ¿qué resultado me produce clínico? Disminuye las secreciones bronquiales, jóvenes. Pues si yo necesito dilatar a los bronquios, es un agonista adrenérgico beta 2. Si yo necesito disminuir secreciones bronquiales, entonces va a ser un agonista adrenérgico alfa 1, ¿verdad? Y no entrar en pánico diciendo, pero ¿cómo le voy a dar un alfa 1? Ese me va a producir broncoconstricción. No, jóvenes. Músculo liso bronquial es beta 2. Músculo liso vascular es alfa 1. No sé si soy clara, no sé si me di a entender. ¿Cómo dijo el del alfa 1? Alfa 1 es en el músculo liso bronquial, músculo liso de los vasos sanguíneos bronquiales. Entonces ahí el efecto es broncoconstricción. Entonces yo doy un fármaco agonista adrenérgico alfa 1. Si yo necesito, me voy a regresar a la diapositiva anterior, disminuir las secreciones bronquiales, ¿verdad? Porque acuérdense que hay glándulas mucosas y las glándulas mucosas pues dependen del flujo sanguíneo, ¿verdad? Para modificar la cantidad de moco que se produce en nuestro árbol bronquial. Si las personas necesitan, porque tienen mucha secreción, disminuir su secreción, entonces damos un agonista alfa 1, que ese va a producir vasoconstricción bronquial, vasoconstricción de vasos bronquiales, ¿verdad? Entonces eso disminuye las secreciones. No sé si fui clara. En sí, creo que sí. Dijo que el alfa 1 entonces va a disminuir la secreción de los bronquios y por tanto va a generar una vasoconstricción. Es al revés. El agonista alfa 1 adrenérgico va a producir la vasoconstricción de los vasos sanguíneos bronquiales. Y eso va a hacer que las glándulas mucosas disminuyan su secreción. No sé Ah, ok, si... sí, sí, ya, ya. Gracias, doctor. Sí, Un fármaco agonista de estos receptores alfa 1 podría ser la fenilefrina, que es la que nos ayuda al escurrimiento nasal, a la secreción nasal cuando tenemos como gripa o eso. sí, en realidad hay varios agonistas alfa 1 y de hecho, ¿verdad? Tenemos más adelante cuando tengamos ya aplicaciones clínicas de procesos infecciosos, ¿verdad? Otro tipo de fármacos, pero es un ejemplo, la fenilefrina es un agonista alfa 1 y esta fenilefrina preferentemente, no sé si recuerden que lo habíamos visto así, se utiliza a nivel de lo que es vías nasales, fosas nasales.
¿Para qué? Para producir vasoconstricción y de esa manera se quita el edema, la hipertrofia de los cornetes y se quita la obstrucción nasal. Y también el otro efecto es disminuir la secreción nasal. Entonces ahí lo que se comprueba, ¿verdad? Es que un agonista adrenérgico alfa 1 va a tener ese efecto, ¿verdad? Disminuir secreciones, secreciones bronquiales, igual que a nivel nasal. Más adelante podemos ver otros ejemplos para no ahorita salirnos del tema. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, jóvenes, de esta diapositiva para avanzar a la siguiente. Bueno, vamos a avanzar. Si tienen otra pregunta, acuérdense que la pueden plantear en cualquier momento. Ahora pasamos al tema, al tema 1.2. Y este tema 1.2 se refiere a los músculos, respiratorios. Se me volvió a mover. Aquí está. En este tema 1.2 es donde vamos a analizar todos los procesos que tienen que ocurrir para que se lleve a cabo la ventilación pulmonar, es decir, el ciclo respiratorio. Y bueno, pues lo primero que tenemos que revisar es esto que se llama mecánica de la respiración, porque la ventilación pulmonar es un evento mecánico. ¿Por qué se considera mecánico? Porque se requiere la participación de los músculos respiratorios. Y aquí tenemos, ¿verdad?, en nuestro capítulo 38, cómo estas figuras de Guyton nos dicen que los músculos respiratorios se agrupan en dos: los músculos que participan en la inspiración y los músculos que participan en la expiración. También tenemos que cada día de nuestra vida nosotros podemos desarrollar dos tipos de respiración, dos tipos. Una es la que realizamos la mayor parte del tiempo, pues es la que le llamamos respiración basal. Es la respiración tranquila, la que tenemos en reposo, como ahorita, ¿verdad? Este, la otra es la respiración forzada, la que realizamos cuando hacemos actividad física. Entre más actividad física, más respiración forzada. Por ejemplo, cuando subimos escaleras o cuando caminamos rápido o corremos. Y entonces, los músculos de la respiración basal, si vemos, pues realmente, aunque muchos autores dicen que participan varios, realmente el músculo principal de la respiración, tanto basal como forzada, sin lugar a dudas, lo sabemos, es el diafragma, ¿sí? Ese músculo que tiene, pues, forma aplanada, ¿verdad? Que es músculo estriado y que separa perfectamente bien nuestra cavidad torácica de nuestra cavidad abdominal. El músculo, el diafragma, como cualquier músculo, pues puede estar en las dos posiciones posibles. Puede estar relajado o puede estar contraído. Cuando el músculo se relaja, la posición que adopta es de cúpula, más o menos lo que yo trato de hacer con esta hoja, de cúpula, con la convexidad viendo hacia el tórax. Y de hecho, en esta cúpula descansa la base de ambos pulmones y también la base del corazón, ¿verdad? Y entonces, cuando el diafragma pues está relajado, está así. Y cuando el diafragma se contrae, el músculo lo que hace es aplanarse, se horizontaliza. ¿Y qué se logra con ello? Pues se logra que el diámetro vertical del tórax pues se incremente. Y entonces, aquí es lo que me explica el primer cuadro de diálogo que tengo a la derecha. ¿Qué es lo que me explica eso? Que para la inspiración, estando el diafragma relajado, las bases pulmonares descansando aquí arriba, para la inspiración lo que hacemos es
introducir a través de las fosas nasales medio litro de aire. Ese es normales, hombres. En las mujeres es alrededor de un 20% menos. Y cuando expiramos, ese mismo volumen de aire, no ese mismo aire, ese mismo volumen de medio litro lo vamos a expulsar fuera de nuestro organismo. Entonces, si introducimos medio litro de aire, la expansión de los pulmones va a aumentar. Y al aumentar la expansión pulmonar, pues los pulmones aumentan su volumen y se requiere que el tórax aumente sus diámetros para contener ese aumento de volumen. Y eso lo logra en la respiración tranquila exclusivamente el diafragma, aunque volvemos a repetir que algunos autores nos dicen que también participan algo los demás, pero es el diafragma. Y entonces, estando en reposo, así está el diafragma. Cuando inspiramos y se expanden más los pulmones, el diafragma se contrae. Y por eso tenemos ahí que el mecanismo de la inspiración es la contracción del diafragma, para permitir que ese medio litro de aire que entra y que aumenta el volumen de los pulmones, esa contracción del diafragma aumenta el diámetro vertical. Vean, ahí está señalado en el dibujo de Guyton. Del lado izquierdo está relajado el diafragma, del lado derecho está contraído. Entonces, en el lado derecho está la convexidad más acentuada, del lado izquierdo está más horizontalizado, aplanado. La expiración basal, la tranquila, pues solo requiere que el diafragma se relaje. Y al relajarse, ¿qué se logra? Pues se logra que el diafragma vuelva a adoptar su posición de cúpula y eso empuja a las bases de los pulmones y eso facilita que podamos sacar el aire. ¿Qué pasa si la respiración tiene que ser forzada porque hicimos actividad física? Bueno, va a participar de nuevo el diafragma de la misma manera para la inspiración conteniéndose. Pero si es forzada la inspiración, jóvenes, el volumen de aire que va a entrar no es medio litro. El volumen de aire que va a entrar puede llegar a ser de 3 litros, a veces hasta más. ¿Qué va a pasar? Los pulmones pues se van a expandir más. Y entonces necesitamos que aumenten todos los diámetros de la cavidad torácica, el vertical, el anteroposterior, el transversal. ¿Por qué? Porque los pulmones se van a expandir, 3 litros, fíjense, ¿verdad? Entonces, ¿quién logra aumentar no nada más el diámetro vertical, sino también el diámetro anteroposterior, ¿verdad? Pues eso lo logra la contracción de intercostales externos. ¿Ellos qué hacen? A las costillas que están en posición oblicua, las elevan, ¿verdad? Y los esternocleidomastoideos, los demás escalenos, serratos, pues van a elevar el esternón y las clavículas. Y todo eso aumenta la cavidad torácica. Entonces, en la respiración forzada tenemos la contracción de todos los músculos de la respiración, incluido el diafragma, por supuesto. Luego tenemos en la expiración forzada también. No nada más vamos a arrojar medio litro, no, pues tenemos que arrojar, ¿verdad? Todo lo que constituye, todo lo que ingresamos. Y entonces en la expiración forzada, entonces necesitamos que haya algo que aumente la convexidad del diafragma para que esa convexidad aumentada empuje la base de los pulmones a sacar más aire del normal, más de 1 litro, más del doble, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre, verdad? Que el diafragma se tiene que relajar, sí, pero para aumentar su convexidad tiene que aumentar la presión intraabdominal, acá abajo. Y para aumentar la presión intraabdominal, contraemos los rectos anteriores del abdomen. Y para que se disminuya el volumen de la caja torácica, las costillas tienen que aplanarse, tienen que volverse más oblicuas, no horizontales. Y entonces eso lo logra la contracción de intercostales internos, jóvenes. Y ese es el mecanismo tanto en la respiración basal como en la respiración forzada, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o pregunta, jóvenes.
Doctora, entonces el aire que inspiramos es el mismo que expiramos, o sea, No, en misma cantidad. Si estás hablando en su composición, por supuesto que no, ¿verdad? Porque el aire que inspiramos lleva aire atmosférico, que es el que Sí, contiene la PM2 alta en composición. El aire que expiramos viene de los alvéolos, es un aire que ya se le fue retirado la mayor parte del oxígeno. Sí tiene todavía oxígeno, pero ya se le retiró, ¿verdad? Entonces, el aire expirado tiene menos oxígeno. Si hablas de volumen, pues para eso tenemos un tema más adelante que se llama los volúmenes pulmonares. Y ahí tenemos las capacidades pulmonares. Y ahí tenemos lo que se llama volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratorio. Y ahí vamos a conocer con detalle los volúmenes. Obviamente hay mayor volumen de reserva inspiratoria que de reserva expiratoria. ¿Y por qué el de reserva inspiratoria es mayor que el de expiración? Jóvenes, porque nosotros voluntariamente nunca podemos sacar todo el aire de los pulmones. Eso sería grave. Imagínense que pudiéramos sacar todo el aire, pues solitos nos provocaríamos colapso pulmonar y eso pues pondría en riesgo nuestra vida. Entonces siempre lo que podemos meter en la inspiración forzada es mayor que lo que podemos sacar como expiración forzada. No sé si fui clara. sí, era eso sobre los Ah, volúmenes. Pero sí, muy bien. Entonces los vemos ahorita más adelante, seguramente hoy no, pero la siguiente clase. Pues terminamos, jóvenes, con esta diapositiva, ¿verdad? Esta es la propiedad que llamamos distensibilidad pulmonar, que es como en los vasos sanguíneos, se le llama distensibilidad o complianza, complianza con Z. En los vasos sanguíneos es distensibilidad o complianza vascular, aquí es distensibilidad o complianza pulmonar. Bueno, ¿cómo se define aquí? A nivel de pulmones se define como el volumen en el cual los pulmones se expanden por cada aumento de 1 centímetro de agua de presión transpulmonar. Es una de las 3 presiones que vamos a ver después de esta diapositiva en la clase siguiente. El valor normal nos dice que es de 200 mililitros de aire es lo que puede expandir a los pulmones cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Pero realmente esta distensibilidad, jóvenes, no es la que aplica, porque eso es los pulmones solos. Y resulta que nuestros pulmones pues no están así expuestos al aire ambiente, sino que están dentro de la cavidad torácica. Y por eso está subrayado que la distensibilidad que nos aplica es llamada torácica y pulmonar. Y claro, los pulmones son más distensibles que la pared torácica. ¿Por qué? Porque la pared torácica pues tiene hueso. ¿Verdad? Entonces es menos distensible y por ello la distensibilidad sumada torácica y pulmonar baja a 110 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. ¿A qué se debe esa gran distensibilidad pulmonar? A lo mismo que tienen los vasos sanguíneos en su pared, ¿verdad? A que aparte de que en los vasos sanguíneos hay fibras de elastina y colágeno, en el parénquima pulmonar también. ¿En dónde están esas fibras de elastina y colágeno? En el intersticio. Eso quiere decir entre los alvéolos. Hay fibras de estas proteínas distensibles, elastina y colágeno, ¿sí? Y aquí viene la aplicación clínica. Hay una enfermedad, jóvenes, crónica, que no es obstructiva. Esta enfermedad es crónica, pero es restrictiva. Es la llamada fibrosis pulmonar difusa. ¿Y en qué consiste? Pues en lo que el nombre tiene. Estas personas van cambiando, van perdiendo sus proteínas elásticas, elastina y colágeno, por una reacción de fibrosis. Y bueno, pues el tejido fibroso no es distensible. Entonces, esto es muy importante porque es una enfermedad crónica, avanza poco a poco y se le llama restrictiva porque va a ir disminuyendo la distensibilidad, de tal manera que llega un momento en que estos pacientes tienen que hacer un esfuerzo máximo para poder inspirar y también para poder expirar. De hecho, la enfermedad llega a ser mortal, ¿verdad? Llega a ser mortal.
Entonces ahí tenemos la explicación clínica de la importancia que tiene la distensibilidad y que requiere de esa presencia de estas proteínas. ¿Con qué acabamos? Con el último cuadrito de diálogo, que es el de la tensión superficial del líquido alveolar. Primero vamos a ver la figura más bien que está al lado derecho. No es de Guyton, pero es de otro libro de fisiología respiratoria, y vean cómo ahí está representado un alveolo. Eso azul que se ve, pues es el aire alveolar. Y está obviamente la pared del alveolo, vean qué delgada es. Y si vemos, ¿verdad?, que tiene la pared alveolar de afuera a adentro. Ahí nos está diciendo que tiene una delgada lámina basal, ¿sí? Y por dentro de la lámina o sobre la lámina están las células alveolares, que también les llamamos neumocitos. Los tipo 1, que son los más abundantes de revestimiento, ahí está señalado 1. Y encima de los neumocitos, en contacto con el aire, está el líquido alveolar. Es esa franja de color azul-verde que le pusieron. Y ese líquido alveolar, jóvenes, tiene una alta tensión superficial, no tan alta como el agua. Guyton nos dice en este capítulo 28 cuál es la tensión superficial del agua pura. El agua sola es altísima, es un 50%, casi más que este valor, ¿sí? El líquido alveolar solito tiene esta tensión superficial. La aplicación clínica es, si esa tensión superficial no es reducida por el factor surfactante que es producido por los neumocitos tipo 2 y secretado hacia ese líquido alveolar, si no se produce ese factor, la alta tensión superficial, ¿qué va a hacer? ¿Qué le haría a cualquier persona? Que cuando inspire está muy bien porque los alveolos se distienden porque entró el aire, pero cuando expire los alveolos se van a retraer, no se van a colapsar ahí, se van a retraer porque el aire sale, pero al retraerse y quedarse con su diámetro basal, la alta tensión superficial del líquido sí los va a colapsar. Y esa es la aplicación, porque hay una situación, una condición clínica en los niños que nacen en forma prematura, en los nacimientos prematuros. Los niños entre menos edad gestacional, edad de embarazo, de desarrollo fetal tengan, los neumocitos y en sí todas las células, pues no han alcanzado su madurez, están inmaduras. Los neumocitos tipo 2 no producen el factor surfactante o lo que producen no es suficiente. Entonces estos niños tienen su alta tensión superficial, 50 dinas por centímetro. Estos niños prematuros los ve uno en la incubadora como inspiran, pero cuando expiran, colapso pulmonar. La siguiente respiración es volver a expandir los alveolos. Y eso es un esfuerzo respiratorio que los niños dejan de respirar, jóvenes. Es muy grave. Esta enfermedad es la causa número 1 de fallecimiento de un niño prematuro. Se llama la enfermedad de 2 formas. Es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del recién nacido, o también se le llama síndrome de membrana hialina. Entonces, esto lo van a ver bien en su curso de 5º año de pediatría, ¿verdad? Porque sí hay un tratamiento que se les puede dar a estos niños, como por ejemplo, nada más por mencionar un ejemplo, administrarles glucocorticoides. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides aceleran la maduración de estas células para que se produzca el factor surfactante, ¿sí? Y bueno, jóvenes, aquí tendrían ustedes que contestar. Si ya lo contestaron y alguien quiere participar, ¿a cuánto baja de 50 a cuánto reduce la tensión superficial la presencia de una cantidad suficiente del factor surfactante? A ver, Salma. De 5 a 30 dinas, doctora. Eso es correcto. Imagínense 10 veces o al menos hasta la mitad. Otra participación. La producción ya la sabemos, pero la composición no. ¿Quién nos quiere decir? ¿Alguien más? Es un fosfolípido de Ajá. A ver, dipalmitoifosfatidilcolina ese por es proteínas de surfactante e iones de calcio. Eso es correcto. Mari o Salma, ¿tienen alguna otra comentario?
Sí, doctora, también va a haber la presencia de diversos iones y uno de los más abundantes va a ser el calcio y El también calcio. ciertas proteínas como la proteína del factor surfactante. Ok, muchas gracias. Entonces nos quedamos ya, jóvenes. Gaito nos dice, ¿verdad? Es fosfolípidos, el más importante, como lo escuchamos, dipalmitoil, fosfatitilcolina. ¿Sí? Hay proteínas, las proteínas del factor surfactante pertenecen al grupo que se llaman las apoproteínas. Va a haber iones diversos, el más abundante, como lo escuchamos, el calcio. Jóvenes, aquí nos quedamos. Mañana no hay clase, pero no hay clase no porque nos dé flojera, sino porque tenemos examen. Me avisaron hace un rato, ¿verdad? Sus compañeros anteriores. La clase de pasado mañana va a ser empezar aquí en las presiones pulmonares, ¿sí? Entonces, antes de irnos, a ustedes no les he comentado cuándo va a ser el examen departamental, ¿verdad? No, doctor. No, doctora. Que apenas se decidió ayer, jóvenes, pero ya tarde, por eso no le avisé a Jenny. La fecha es el sábado 27 de mayo, ¿verdad? El último sábado. Ya algunos de ustedes les había dicho que así estaba planeado desde que empezó el ciclo escolar. Bueno, se corrobora que es el 27 de mayo a las 11 de la mañana. Acuérdense que es un examen para todos. Segundo, el contenido evaluar se había planeado al inicio del ciclo que abarcara hasta sistema digestivo. Todos los maestros hicimos una consideración y llegamos a un consenso, o sea, ni siquiera lo tuvimos que votar porque todos estuvimos de acuerdo y entonces se va a evaluar. Unidad 4, que es la que nosotros evaluamos mañana, cardiovascular. Esta, unidad 5, fisiología respiratoria. Y finalmente, unidad 6, fisiología renal. Eso, ¿verdad? Pues es bueno para todos, jóvenes, porque no nos mete al apuro de tener que ver ahorita en un par de semanas 3 unidades, sino que ahorita, esta semana, nos vamos a apurar para más tardar el lunes acabar fisiología respiratoria y los siguientes días, ¿verdad? Trabajar la fisiología renal. Solo quiero la confirmación, Jenny y todo el grupo. El examen de unidad 4 sí lo fijaron para mañana, ¿verdad? A las 4 de la tarde, mañana jueves. Sí, doctora. Lo que pasa es que estuve hablando con mis compañeros y Ah, mañana también tendremos un examen de psicología y estamos exponiendo en biología como parcial, o sea, nos lo está tomando la exposición la doctora como evaluación. Bueno, En- acuérdense, en ese sentido, ¿verdad? Acuérdense que yo, solo, o sea, yo los apoyo. Si a ustedes por esto de que tienen otro examen les conviene mover el examen a otro día, tomando en cuenta inclusive, ¿verdad? Que el examen no tenemos urgencia, sí puede ser en otra fecha. Claro, no dejarlo para el día 25 de mayo y que esté tan cerca del departamental, no, ¿verdad? Unos días yo los apoyo, Jenny y grupo. Hablen con sus otros compañeros, fijen la fecha y eso sí, avísenme lo más pronto posible, porque acuérdense, si mañana es el examen, el día del examen no tenemos clase. Ese es el apoyo que yo les puedo dar. Y si mañana no es el examen, jóvenes, nos vemos en clase mañana. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctora, doctora. Sí. muchas Muy gracias por la comprensión también. Perfecto. Entonces me avisan y finalmente, jóvenes, es 10 de mayo. Por supuesto, ¿verdad? Que tienen que buscar el espacio del tiempo para pasarla, disfrutar y hacerle sentir a su mamá, ¿verdad? Todo lo que sentimos por nuestras mamás, ¿verdad? Cada quien de nosotros. Acuérdense que yo acabo de estar con la mía, Dios gracias. Y disfruten, ¿verdad? Disfruten este día. Todos los días deberían de ser días de mamás, pero bueno, ¿verdad? Exprésenle a su mamá el esfuerzo terrible que están haciendo, al menos en fisiología, y ofrézcanselo. Mamá, es lo mejor que te puedo ofrecer, ¿verdad? Va a ser que yo termine este segundo año en las mejores condiciones. Pásenla bien, jóvenes, y me avisan, sobre todo para saber si elaboro el examen, si mañana no tenemos clase o, ¿verdad? Tenemos clase mañana y fijan ustedes la fecha para otra ocasión. Hasta mañana y al rato me avisas, Jenny, por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Hasta mañana.
Gracias, doctora. Felicidades Muchas igual. Gracias, doctora. Gracias a Bonito día. todos. Gracias, Moni. Sí, gracias a todos.